Si les parece bien, le volvemos a mandar un saludo a Luca Menecosi y a Maite Guida, que recién la escuchábamos y que juntos hicieron la artística para este verano en ATP. Así que les mandamos un saludo que está muy buena. Un fuerte, fuerte abrazo para ambos y que obviamente les esperamos aquí. Por supuesto. Y ratificamos una de sus preguntas de recién. ¿Alguien tiene parrilla? Porque mucha pileta, mucho aire por acá. ¿Alguien tiene pileta? Mirá quién levanta la mano. Mirá quién... No, pileta no. Pileta no, pero para la parrilla sí. levanta la mano el señor Nicolás San Pedro, que le damos la parrilla bienvenida. Tenemos. Buen día, ¿cómo le va? Parrilla y aire libre. También. Las noches aparte están siendo amigables las noches. La noche amigable. Sí. No quiero decir nada, pero alguna noche de estas se podría. Sí, amargo obrero por medio. Alguien trae la pomelo. Alguien trae pomelo. Hay que llevar hielo, porque no tenemos mucha cubetera. No hay problema. Pero se puede. Sí, todo Alguien se resuelve. trae el hielo. Todo se puede hacer. Hablaba todo así. Está difícil. Aún tenemos patria y ante todo peronista y muchas cosas más que ustedes deberían contestar. ATP, poner el nombre que quieras. Sí. Y en virtud del tema de la columna que vas a comenzar a hacer los lunes, dos veces por semana, ¿no? Lunes y miércoles. Según me dijo la productora, lunes y miércoles. Mira, te hace pulgar para arriba, así que estás en lo correcto. Porque la política internacional, el mundo, está en llamas. Y todos extrañamos un poco Marcha de Gigantes. Y extrañamos Marcha de Gigantes. Hasta marzo no podemos sobrevivir sin Marcha de Gigantes. Eso es verdad. Así que Nico San Pedro estará Capaz que acá novedades este año, para ayudarnos. Algo adelantamos igual. Sí. Hay que charlarlo. Hay que pulirlo. O sea que si no está cerrado, no desinformemos. No. Por eso dije, puede haber novedades. Hay que pulirlo. Listo, no, yo pues ya iba a indagar. Yo ya iba a pinchar, iba a indagar, iba a querer hurgar. Es una probabilidad nomás. Me gusta hurgar ahí. Veremos de cómo se eleva la tensión mundial, me parece. Hay de todo, además. Y estamos. En realidad, nunca terminó el año, siguió de corrido. O sea, no hubo descanso de nada. Si tenés que, para arrancar así, yo sé que no es el tema de la columna, pero 2 o 3 cositas que hayan pasado en este mes que no estuvimos al aire y que digas imposible de ignorar. Lo de Rumania, que un juzgado a fin del año pasado dijo la elección no vale porque había ganado uno que tildan de prorruso. Dijo la elección no vale y ahora no quieren llamar a elecciones. Ayer y anteayer hubo elecciones. ¿Por qué no hicimos eso? ¿Por qué no hicimos eso? Bueno, se dan cuenta que somos unos dormilones. Porque era un ensayo, dijeron. Era un ensayo. Ayer o anteayer hubo una movilización en Bucarest impresionante a favor de Georgescu, que es Georgescu me sale, pero no es ese el apellido. ¿Y hoy quién está gobernando? Un pro Unión Europea. De hecho, una de las cosas que se estaba discutiendo era si se reabría la discusión sobre más intervención de la OTAN dentro de Rumania. Rumania tiene la base de la OTAN más grande en Europa, para poner en contexto, digamos. Georgescu. Kalin Georgescu. Muchas movilizaciones. Sí, muchas movilizaciones. Esa creo que es una. Después las bravuconadas que tiró Trump en estos días de que van a anexionar Canadá. Sí. Doctrina Monroe. El Golfo de México. 3.0 podríamos decir. Podemos hacer un desglose de qué implica cada una de esas cosas, porque más allá del humo que significa y de las bravatas de Donald Trump históricas, hay todo un trasfondo geopolítico que hace entender por qué dice lo que dice. Son todos canales interoceánicos, digamos. Claro. Y Groenlandia tiene grandes cantidades de recursos, sobre todo, o de bienes, sobre todo hidrocarburos, minerales preciosos como oro. Y Estados Unidos está hecho mierda. Las vísperas, lo podemos ir charlando en esta semana, las vísperas de un Trump que todavía no asumió. No, 20 de enero. El lunes que viene. Sí. Nos cae justo. En Así una de esas lo cubrimos en vivo. El lunes que viene podemos hablar de Trump y de su segundo mandato. De Donald. Sí, pero vamos a hablar de otra asunción. Esta se dio la semana pasada, el viernes, para ser más preciso, viernes 10 de enero. Por tercer mandato consecutivo, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Y más allá de lo que dice en el discurso Nicolás Maduro y del plan de los 7 ejes que van a ser su próximo mandato, que es 2025-2031, me parece que está bueno ponerle un contexto, porque incluso en Argentina
nuestra ministra de Seguridad habló muchísimo respecto de el gendarme que fue a Venezuela y demás cuestiones. La prensa local y la prensa en general occidental hablando como el secuestro del gendarme. El gobierno venezolano, desde que sucedió el hecho hasta ahora, fue tirando a cuentagotas información. No es que de un primer momento dijo, sí, de un primer momento dijo claro, esto no es casual, esto no es un hecho aislado, esto es parte de la andanada de gobiernos neoliberales o conservadores o imperialistas o lacayos del imperio que pretenden hacer un golpe de Estado y pretenden generar focos de violencia en previo a la venezolano. asunción electoral. Previo a la asunción de... No es una simple visita familiar, digamos, no. Para ponerlo en concreto con el caso particular del gendarme. De hecho, el discurso o lo que arguye el gendarme, Gallo, si no me equivoco de apellido, es que iba a visitar a su familia y a su mujer que estaban allá. Después el gobierno desmintió esto, dijo la familia de este señor está en Argentina, no tiene un amante acá, y mostró... Sí, lo dijo Maduro. Y dijo, esto hace responsable el gobierno argentino de ser parte de el complot para generar focos de violencia. Hay que recordar que el 28 de J, como le llamaron en las elecciones presidenciales, en las que ganó Maduro con más de un 52%, esto según las instituciones venezolanas, que son las que determinan quién gana una elección. ¿Acaso cuando ganó Lula o cuando ganó Biden, alguien le pidió las actas a los respectivos tribunales de justicia? La Comisión Nacional Electoral de Venezuela, que es la que ratificó este resultado. Exacto. ¿No? Bueno, nadie se los pidió ni a Lula ni a... Lula en el caso le intentaron hacer un golpe de Estado, desconociendo los propios resultados. Exacto. ¿Y quién determinó si era o no el presidente? El Poder Judicial de Brasil. Lo mismo pasó en Estados Unidos, lo mismo pasó en Venezuela. Ergo, el presidente legítimo venezolano asumió su tercer mandato el viernes pasado. Esto sucedió el 10. Por eso decía de poner un poco de contexto y citaba el caso del gendarme argentino. Desde el 28J, en realidad, del 28 de junio para acá, el gobierno venezolano arguye o sostiene que detuvo a más de 125 mercenarios que intentaron ingresar al país para generar precisamente focos de violencia. ¿Por qué digo esto? Unos días antes, si no me equivoco, fue el 7 u 8 de enero de este mes, de la semana pasada, Nicolás Maduro dijo que habían detenido 7 personas, 7 mercenarios que habían intentado también ingresar. 2 colombianos, 2 norteamericanos y algunos ucranianos. Che, qué lejos. Se vinieron de lejos. Está re lejos Ucrania. Sí, como los ucranianos y uzbecos que llegaron a Siria hace poquito. Ese es el otro hecho. Eso les queda un poquito más cerca. Sí, a Siria les quedaba un poco más cerca que venirse para acá. más cerca para ir. Pero bueno. Tenía un amante acá en Venezuela, el ucraniano. La cuestión es que entre ellos, lo que denuncian es que hay uno de los norteamericanos que agarran, que es del FBI, que es un funcionario. Estaba yendo a visitar a vacaciones. A la tía abuela. Qué linda, mira lo linda que la isla Margarita. Bueno, te vendría de Ucrania. En el total, 125 mercenarios de más de 15 países es lo que alega el gobierno venezolano que detuvo desde el 28J para acá. Y me interesaba marcar algo que en una nota de portal Misión Verdad marcan, como hay varias notas de análisis en ese portal sobre lo que fue el 9E, o el 9 de enero, que era la fecha a la que estaba convocando María Corina Machado desde Venezuela o internamente, y Edmundo González en el exterior. Recordemos que hizo una gira, vino acá a la República Argentina, estuvo con Milei en Casa Rosada. Después iba a ir a Chile, al final suspendió Chile porque tiene una orden de captura, este señor. Sí, figuras de las cuales un poco hablábamos antes del programa, charlando un poco acá. Es necesario también hacer un raconto, un currículum o un recorrido, porque muchas veces se habla de, la oposición plantea, primero clarificar, son? Diría Moria. Aclarar que no estamos hablando de toda la oposición, hay gran parte de la oposición que reconoce la legitimidad de las elecciones y después, que tienen unos antecedentes
Bastante cuestionables estas figuras. Sí, bueno, de hecho, Edmundo González Urrutia estuvo en la Embajada de Nicaragua cuando fue la Operación Contra y era uno de los que ayudaba desde la Embajada venezolana, con el que era embajador en ese entonces, a botonear a, sobre todo, curas. Tiene su ficha de la CIA, digamos. Sí. Para hacerlo concreto. Claramente. Bueno, la cuestión es que una de las tácticas que se viene denunciando, que se utiliza, se le pone un nombre que es swarming o enjambre. Es una táctica de guerra, digamos, hay análisis, investigaciones, quien tenga ganas de leer, hay información de sobra, pero lo importante de esto es que esta forma es coordinar desde distintos ámbitos y de distintos lugares ataques simultáneos. Eso es como el funcionamiento. Digamos, que sea un enjambre que genere distintos focos, todos en simultáneo. Bueno, la detención de muchos de estos mercenarios que intentaban ingresar a Venezuela tenía que ver con empezar a generar focos. De hecho, Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior y Seguridad de Venezuela, decía que saben de dónde de dónde llegaron las armas, de dónde llegaron los mercenarios, bueno, y todo el trazado de la guita. Esto viene pasando creo que todas las semanas, que decomisan o que sacan, capturan a un grupo y todo lo ponen legalmente, lo muestran en pantalla, lo explican. En fin. Con el mazo dando. Con el mazo dando, ese es el programa que tiene. Bueno, la cuestión es que, por eso decía, el 9 de enero es una fecha importante, porque lo que se estima es que lo que estaba previsto era que se genere una suerte de presión sobre el gobierno venezolano, pero sobre todo, y acá volvemos a cosas que hemos charlado años anteriores, al rol que tiene Estados Unidos sobre los distintos procesos. Hay que recordar, todavía Donald Trump no asumió el 20 de enero. Donald Trump, que viene con una discusión interna muy fuerte respecto de las lógicas de funcionamiento de los demócratas, de los globalistas, de la cuestión financiera, etcétera, más allá de los nombres propios que supuestamente van a estar en el ministerio, o en los ministerios o gabinetes. Y una de las cosas que ahí está todavía sin definir es qué va a hacer con el petróleo venezolano, qué va a hacer con Venezuela. Trump no se sabe a ciencia cierta. Hay algunos sectores de la política norteamericana que plantean: no sirvieron las sanciones, hay que acordar con Maduro y que se puedan hacer nuevamente contratos para empresas norteamericanas. Casi 1000 sanciones y bloqueos, ¿no? Sí, más de 900 sanciones que a Venezuela, si bien obviamente repercutieron y mucho sobre la economía venezolana y sobre el pueblo venezolano, hay una cuestión de conciencia muy clara de que muchas de las cosas que están padeciendo en el cotidiano tienen que ver o son producto de esas sanciones, algo parecido a lo que pasó con los cubanos. Sí. Pero, y con el caso venezolano, de una recuperación económica, sobre todo en la producción de alimentos, sí, especialmente en los últimos 2 años. Diversificación, lo que sí, no había podido hacer Chávez, de diversificar y no depender tanto de el petróleo, por las sanciones y por lo que desencadenó eso en la industria del petróleo, obligó a que Venezuela tenga que mutar a diversificar su economía. Y de hecho eso es parte de lo que después va a proponer Nicolás Maduro para este mandato que entra. Lo importante acá es que la fusión de estos dos personajes, María Corina Machado y Urrutia, era generar la presión externa con González Urrutia, que se fue al exilio reconociendo que había ganado Maduro, porque si no, no lo hubiesen dejado salir. Ahora, desde ahora, exiliado en España, haciendo toda esta campaña para generar mediáticamente algún impacto. Algo parecido a lo que intentó hacer María Corina Machado, frustrado por lo que la prensa aquí en Argentina y en medios de comunicación occidentales decía: el recrudecimiento de la persecución y el hostigamiento chavista a la oposición. Una señora que no había aparecido post-elecciones. Había estado en clandestinidad, supuestamente. Claro. Dijo entro en clandestinidad, pero estaba en la calle cuando dijo eso. Claro. Una cosa, es como, estoy secuestrada, y estaba sentada ahí. Algunos medios dicen que incluso había muchos de estos que los guachimberos, como le llaman, o los que hacían las guarimbas. desmanes, las guarimbas,
Lo que sería como una especie de piquete, digo, para ponerlo más o menos en contexto. Sí, piquete ponele. con quilombo sería. Los grupitos esos que hacen quilombo Fogoneros. supuestamente estaban enojados con María Corina Machado porque no les pagaba lo que les había dicho que le iba a pagar. ¿Viste? O sea, hay de todo. Dicho esto, María Corina Machado intentó convocar una manifestación. Hay una imagen de la movilización a la que convocó María Corina Machado que Me imagino que es desde el aire, ¿verdad? Sí, obviamente. Bien. La seleccioné Con drones. específicamente por eso, porque muestra la importante movilización que hizo en una de las arterias más importantes de Caracas, en la movilización que convocaron para el 9. Después, obviamente, habían convocado en distintos puntos, tuvieron que unificar todo porque les había quedado grande el escenario. Claro, quedó un poquito... Y tuvieron que... no, eso es video de la Asunción. Hay una foto. Hay uno de los Twitter que es una foto de la convocatoria. Ahora la van a estar viendo en pantalla. Esa es la convocatoria de María Corina Machado. Después tuvieron que unificar, y es lo que se vio en todos los medios de comunicación, que había muchas personas ahí al lado. Siempre planos cercanos. Por si alguno dice, claro, por si alguno dice que estamos haciendo algo medio sesgado, ahí el señor Matías Bachi está corriendo la foto y se ve que no hay nadie, gente. No. O sea, está todo bien, pero no hay nadie. Eso es lo que hay. Es lo que hay, dijo. Pero vas a hablar, porque vos estás hablando de la calle ahora. Sí, vamos a Hacer ver la otra referencia- foto. Vamos a ver la otra foto que es de la Asunción de Maduro y la calle. Perdón, Pero Una- pará, pará. porque yo le quiero Sí. dar un punto A a la ver. oposición. Porque no estás mencionando que Elon Musk le sacó el tilde de presidente Sí, a tiene el azul Nicolás solamente Maduro y se lo pasó al azul, Sí. cosa que han celebrado muchísimo desde la oposición venezolana. Así que bueno, poca la gente en la Sí. calle, pero Maduro ya no tiene más Y- el tic. Así y que de una hecho- cosa es una cosa y otra cosa otra cosa. Y de Reconocerlo hecho, también. en su momento, Nicolás Maduro bloqueó Logros son logros. a Elon Musk y a los pocos minutos Elon Musk se desbloqueó. No Un vale, Elon eso es Musk- trampa. Un Elon Musk que no quiero desviar mucho la. Esa es la imagen discusión. de Caracas el día de la asunción de Nicolás Maduro. Increíble. Vi la Chiquito. caravana de Igualito que motociclistas. Vi la caravana de motociclistas y me dieron ganas de ser uno de ellos con María Cori, con la como le NS200. Vinieron todos en remis, dice Sol. Sí, vinieron todos en un remis. Dice Sol. Qué pocos son. Una cosa con las movilizaciones de la oposición que es importante también destacar, querido Nico San Pedro, sé que no lo has, sé que es un detalle que quizá para ti es menor, pero escoltados por las fuerzas de seguridad, o sea, garantizándole el derecho a la protesta las Sí. fuerzas de seguridad bolivarianas. Bueno, de hecho hubo todo un revuelo que acá en Argentina, sobre todo, decían que habían secuestrado a María Corina Machado. Sí. Que la habían torturado, no sé qué cantidad de boludeces dijeron. Salió la propia María Corina Machado a desmentir ese hecho pocas horas después. Y hoy Pedro decía la oposición, que no es solamente María Corina Machado. Esto lo hemos analizado el año pasado. Hubo muchísimos candidatos. Hubo 3 particularmente que apoyaron en su momento a María Corina Machado. Estamos hablando de Enrique Capriles Radonsky, Henry Ramos Alup y Manuel Rosales. Manuel Rosales es gobernador además. Los 3 están calladitos, no están diciendo nada. ¿Y por qué? Acá hay un punto clave de por qué la oposición, primero, no es todo lo mismo, y segundo, incluso los que apoyaron a María Corina Machado están reculando en chancletas. Este año, y es una de las cosas que anuncia Maduro en su discurso, va a haber 3 elecciones. Va a haber elecciones municipales, va a haber elecciones regionales y va a haber elecciones... Bueno, va a haber 3 elecciones. Se está haciendo una ley para que precisamente quienes llamen a boicotear el orden constitucional no puedan presentarse elecciones. Ergo, María Corina Machado, que ya está inhabilitada, o que ya estaba incluso en las elecciones anteriores, y ahora Ramos Alup, quedarían fuera de juego. Entonces están también especulando de si hablan, no hablan, qué dicen, qué no dicen, porque pueden quedarse fuera del negocio de participar de las elecciones, los partidos, bla, 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 bla. Es el contexto. Si bien hay mucho más de lo que podríamos hablar, salió Donald Trump a hablar. También hay una cuestión de puesta en escena entre María Corina Machado y Ramos Alup en esta especie de intentar generar pinzas para que Donald Trump no se pueda salir
de lo que ya viene haciendo Estados Unidos con Venezuela. Lo mismo están haciendo en Siria, lo mismo estaban haciendo en Ucrania, de tratar de condicionar la asunción de Donald Trump para que no cambie en rasgos generales Su postura. su política, la política norteamericana. Que no deje de decir régimen y pase a decir gobierno, porque No, capaz que sigue diciendo régimen, o no, Pero el no tema es si importa. negocia o no negocia el petróleo claro, venezolano. el tema es, Del cual dijo que era cochino y mugriento Donald Trump. claro. ¿Qué va a pasar si ahora lo necesitas, no? Porque vos decís, che, estos son todos cochinos y mugrientos. Nadie se olvida de eso. se bañaron un poquito y En ya cuanto está. Estados Unidos levante las sanciones y diga te vamos a comprar petróleo, nos amigamos enseguida. Sí, pero ¿Van a seguir las diferencias ideológicas? mi petróleo cochino sale más caro ahora. Sí, también. Bueno, la cuestión es que Nicolás Maduro asumió ante más de 125 delegaciones que asistieron, entre ellas el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el presidente de Cuba, Díaz Canel, delegaciones y gobernadores, estuvo el presidente de la Duma estatal rusa, gente de todos lados que llegó, no solamente de funcionarios, sino también de militantes que llegaron de distintos lugares. En paralelo se hizo el Congreso Antifascista, Sí. el Congreso de la Juventud Antifascista, que también cerró Nicolás Maduro. Y me parece que lo más destacable de su asunción, todo sucedió en paz y en tranquilidad. Ese me parece que es uno de los grandes logros, de que lograron evitar que se produjeran focos de conflicto, por lo menos de envergadura, digamos. Seguramente puede haber habido algún hecho. No sucedió. Y les hablaba hoy de los 7 ejes que van a ser materia de política pública. De anuncio de su gobierno. De su gobierno. Producción de un nuevo modelo económico nacional. Esto se trata de diversificar, ir a esto que íbamos, diversificar en términos productivos y de ser autosustentables para satisfacer todo lo que sean necesidades básicas del pueblo venezolano. La construcción de de ciudades humanas para el buen vivir. Esto está enfocado en la recuperación y el desarrollo pleno de los servicios públicos, vivienda, telecomunicaciones e infraestructura para todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos, sin importar de qué partido sean. Garantizar la seguridad, la defensa y la paz. Hay algo que entró en funcionamiento, que es el trabajo conjunto entre los militares, las fuerzas de seguridad y la milicia la milicia bolivariana, que son civiles, Sí. formados militarmente, que digamos, en lo jerárquico responden a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero son civiles, no son militares. Y el poder político, obviamente. Todo eso combinado para armar estructuras de funcionamiento que permitan alertar tempranamente sobre posibles focos de conflicto, posibles escenarios de mercenarios intentando generar quilombo. Cuarto punto, transformación para la protección y el desarrollo social, enfocar en curar las heridas de la guerra. Esto es algo que hay que decir, el pueblo venezolano está podrido de vivir en conflicto, sea de la oposición, sea del oficialismo, y eso se notó en las elecciones pasadas, que no había un clima de intentar sacarse a Maduro del medio como sea, sino volver a la vía institucional, que parte de la oposición vuelva a ese sistema o a ese método y descarte la violencia. También habla de que la oposición está viendo que no tiene margen para seguir apostando a prender fuego todo. Que hay un agotamiento del pueblo en base a buscar esta vía y también que hubo, bueno, concretamente un gobierno que supo afrontar también esa táctica de desgaste, Sí, sobre todo. y que además, también es cierto, mucha de la migración que vino a nuestros países, a Colombia, Argentina, Brasil, a Chile, a Perú, a todos lados, mucha de esa gente también es opositora. Y de los que muchas veces apoyan, no todos, ni todas, pero muchas veces son los que son más están más en ebullición. Quinto punto, transformación política. Hay algo que se llaman comunas en Venezuela, que es el poder popular, o que es los barrios, las organizar los barrios, y eso tiene institucionalidad. Una especie de lo que en un momento fueron las sociedades de fomento, pero con peso específico en Exactamente. serio, en la Comunidad resolución no organizada. solamente Sí. de conflictos, sino además de esto, de planteo político para el quehacer. Sí, bueno, la cuestión es que uno de los ejes que se va a laburar es precisamente enfocarse en nuevos métodos de gobierno que profundicen la democracia directa. Esto es lo que propone Nicolás Maduro.
fomentar el autogobierno popular y obviamente ir adaptando ese trabajo de comunas y ese funcionamiento a las lógicas institucionales de un gobierno que desde su conformación como Estado-Nación nunca estuvo pensado para que sea ese el funcionamiento de gobierno. Hacia una Venezuela verde, esto puede interesar sobre todo a quienes son críticos de las energías sucias o fósiles, o en este caso, como se le llama al petróleo. Una de las cosas que dice es que hay que enfocar en afrontar la crisis climática, y habla literalmente de crisis climática en los países que fomentan o que producen los países del norte, pero que generalmente lo padecemos los países del sur. Bueno, un sistema energético que mute y productivo que mute a algo que sea ecológicamente sustentable. Es muy interesante como eje en un país que tiene una matriz petrolera histórica. Algo de eso está haciendo Cuba con ayuda de China. Parques solares enormes en territorios poco poblados, claro, y demás. Hoy principalmente energía eólica y solar, como dos de los... Venezuela y en el Caribe tienen de eso de sobra, sí, tanto de viento como de sol, tienen de sobra. Séptimo y último, impulso del surgimiento de un nuevo mundo multipolar y multicéntrico, y esto tiene que ver con lo que también hablamos el año pasado de seguir apostando al BRICS y al nuevo esquema multipolar, multinodal que está surgiendo. Recordemos, Lula, o Brasil en realidad, dijo, por ahora Venezuela no, pero Venezuela de facto es un socio BRICS. Obvio. Tiene muy buenos vínculos con Turquía, con Irán, con Rusia, con China, con Sudáfrica. Así que muy probablemente va a venir por ahí la lógica para tratar de no solamente reflotar algo que había sido revolucionario en su momento, que era Petrocaribe, que era la ayuda de Venezuela al resto de los países de Centroamérica y el Caribe de petróleo más barato para que puedan tener un descanso en sus economías respecto de los costos, y otra, salvar a la CELAC del divisionismo fascista y pitillanqui, como le dijo. Sí, ahora nos queda pocos minutos nada más antes de cerrar, pero faltaron, o sea, varias ausencias también en a la luz de esta idea, ¿no?, de la política latinoamericana, de la reconstrucción de un bloque nuestro americano, casi total ausencia de muchos países, más que nada del Cono Sur, y de, digamos, los países que vos necesitarías, que Venezuela necesitaría, de presidentes por lo menos. Presidentes solamente estuvieron Canel y Ortega. Por eso. Y bueno, después declaraciones que iban en el sentido contrario, ¿no? Pero que algunas ya son conocidas, incluso es el rol que tienen que jugar estos presidentes en el marco de la distribución internacional. Caso Chile, por ejemplo, con Boric diciendo lo que nos tiene acostumbrados de Venezuela. Habrá que ver qué pasa. Una recomendación que le pasé a les compas de la producción, una nota también del portal Misión Verdad, esa que están viendo. Trump miente cuando dice que el petróleo venezolano no es relevante para Estados Unidos. Hay mucha tela para cortar ahí. Lo que tiene Venezuela es que tiene petróleo de distintos como gramajes. No es gramajes la palabra, sino que es ligero, liviano, mediano, pesado y extra pesado. Y eso es muy complementario con la industria del petróleo norteamericana. Trump es un petrolero. De hecho, modificaron parte de la industria petrolera norteamericana en base a eso, para que haya un mejor sí, laburo con el petróleo venezolano. La cuestión, y acá es el enfrentamiento de Trump y con la agenda woke supuestamente, y la energía verde y los renovables y bla, bla, bla. Bueno, si alguien creía que el petróleo iba a desaparecer, olvídense de eso. Trump, Putin, un montón son petroleros y van a seguir dependiendo del petróleo, así que es interesante para pensar, bueno, cuánto de real es esa agenda verde y cuánto de show o de propaganda mediática termina siendo, porque mal que nos pese, lo que sigue determinando cómo funciona el mundo es la energía. Sí, seguiremos el miércoles, nos quedamos con ganas de seguir. Hoy una de las noticias del día también en plano internacional fue, lo nombramos a Elon Musk, Steve Bannon salió también a cruzarlo, a atacarlo, a decir que tendría que ir yéndose, digamos. Bueno, no sé, cuestiones que quedarán para seguir debatiendo. Te mandé una notita.
recién, que salió hace un rato. Salió en Clarín una nota de opinión del general Juan Martín Paleo, general que estuvo a cargo de lo que fue la seguridad de la cumbre del G20 y luego después de lo que fue la operación Manuel Belgrano en la Argentina y que fue jefe del ejército nombrado por Alberto Fernández. Sí. Gracias, Nico. A su disposición. Te esperamos entonces el miércoles acá en ATP para hablar de toda la agenda internacional y por lo pronto nos despedimos porque ya el reloj marca las 13 en punto y eso significa que les damos... Viste que no fue tan mal